Hola, bendiciones amigos y amigas del Face. Dios bendiga la vida tuya donde quiera te encuentres. Una vez más aquí para leer la palabra de Dios, la que instruye, la que redarguye, la que enseña, la voz oficial de nuestro Dios sentado en este gran libro que se llama Biblia, ¿verdad? Y que nosotros leemos para aprender de los principios del Padre, ¿sí? Todos los días hacemos un esfuerzo para deleitarnos en la lectura de la palabra del Rey de Gloria. Y bueno, estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Tiene 28 capítulos, ya hoy llegamos al punto número 20, ¿sí? Allí, de ese gran capítulo, hemos invitado a nuestro programa La Biblia Reina Valera 1960 y a Andrea Carolina, mi hija, para que nos haga el favor de leer este grandioso capítulo de el libro de Hechos. Por eso te invito para que allí te pongas cómodo, cómoda y puedas oír la voz de Dios, ¿sí? A través de este precioso cuadro bíblico. Dios bendiga tu vida y con nosotros Andrea Carolina. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios,
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Podemos decir que hemos dado otra puntada, ¿sí?, en esta hilvanada que vamos haciendo de leer la palabra de nuestro Dios en este hermoso libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Bueno, no sé, porque primero que está lloviendo y segundo que aquí al lado pues tengo ahí un amiguito que está festejando, no sé si escuchan allá, si no me tocaría acercarme un poco para hablar un poquito más duro. Le agradezco que me colaboren ahí diciendo si están escuchando, por favor, para saber cómo proceder. Por favor, Diana, escríbeme ahí si estás escuchando. Bueno, esperemos que sí. Entonces, hemos llegado al capítulo número 20, ¿sí? Listo. Gracias, Diana. Bueno, muy bien. Hemos llegado al capítulo número 20 y de esta manera venía diciendo que seguimos avanzando en la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles y de alguna manera podemos de alguna manera mirar, evidenciar cómo se va formando esa gran red de lo que es el Evangelio del Señor a través de 12 hombres, ¿sí?, o 120 hombres que estuvieron esperando la presencia de Dios en el aposento alto. Lo hemos venido diciendo, y cómo el Espíritu Santo, que es el protagonista y fue el protagonista de la iglesia primitiva, ha venido de alguna manera llenando a los hombres y mujeres de Dios. Claro está, que creen en el Espíritu Santo del Señor, ¿sí?,
que creen que el Espíritu Santo los puede guiar o los puede convencer. Y en todo el libro de Hechos de los Apóstoles hemos venido mirando cómo hombres como Pedro, como Felipe, hombres como Cornelio, hombres como Esteban, hombres como Bernabé, como Pablo, han puesto el grano de arena para dejarse usar por Dios y de esa manera poder impulsar el Evangelio del Señor. Eso es grandioso esto. Hoy llegamos al capítulo 20 y ya el apóstol Pablo se está despidiendo de su tercer viaje misionero. Claro está que tenemos aquí 6 capítulos, ¿verdad? Desde el capítulo número 13 al capítulo número 20, 7 exactamente. En 7 capítulos Lucas nos ha dado una descripción general para mostrarnos los 3 viajes misioneros que hace el apóstol Pablo, hombre escogido por Jesucristo para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? A los gentiles. Y en estos 7 capítulos que vemos aquí, desde el capítulo 13 al capítulo 20 aproximadamente, en años han pasado 9 años aproximadamente. 9 años, ¿sí? 9 años. Se dice que el primer viaje misionero del apóstol Pablo demoró 1 año. El segundo viaje misionero demoró aproximadamente 2 años. Y el tercer viaje misionero del apóstol Pablo ha demorado aproximadamente 6 años. Lo que pasa es que uno puede leer en 7 capítulos no sé, en 2 horas, ¿sí? Dependiendo la rapidez con la que tú puedas leer, y quizás no te enfocas en el tiempo, ¿sí? Pero en estas 7 hojas que vemos aquí han pasado 9 años aproximadamente. 9 años en los 3 viajes misioneros que ha hecho el apóstol Pablo. Y en los 3 viajes misioneros se han fundado o fundamentado algunas iglesias. Entre ellas tenemos Filipense, Tesalonicense, Efesios, ¿sí? Se han montado las iglesias que funda el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros. Y en la medida que él iba haciendo sus viajes misioneros, fue paralelamente, en la medida que daba avanzada hacia los viajes misioneros, fue escribiendo las cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas del apóstol Pablo. Ahora llegamos al capítulo 20 y aquí Pablo ya quiere regresar a Antioquía para ir a Jerusalén, ¿sí? A Jerusalén, y dar los grandes informes y mirar un resultado que ha tenido en sus 3 viajes misioneros. Ahora, dice en el capítulo 20, verso 1, dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, ¿sí? Al seno del pensamiento griego, de la filosofía griega. Estamos aquí hablando del siglo I, por ahí más o menos en el año 50, de los 20 que han pasado. Pero ya en Grecia sabemos por la filosofía de aquellas personas que han tenido la oportunidad de ir a la educación media o de ir a la educación básica o de ir a la universidad. Sabemos que en Grecia es donde se forma el pensamiento
de la filosofía, los griegos, ¿sí? Ya habían pasado los 7 sabios, ¿sí? Porque ellos tienen su historia de vivencia 300 años antes de Cristo. Y Grecia tenía una plataforma en cuanto a la filosofía, ¿sí? En cuanto a la filosofía. Y allí, en todas las cartas del apóstol Pablo, podemos mirar un referente en cuanto a Grecia, ¿sí? A Grecia, que son y fueron los pioneros de esa filosofía, ¿sí? Del pensamiento, de cómo nosotros como seres humanos podemos pensar y proyectar. Por lo tanto, todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, sabemos que los griegos le dieron y le han dado aportes a la ciencia, Y aquí el apóstol Pablo dice que llegó a Grecia. Y hemos venido mirando de alguna manera cómo el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar la palabra del Señor y hablar de Cristo en el gran centro Areópago, donde estaban los filósofos de ese momento. Y allí lo trataron de loco, y allí de alguna manera cuando habló el tema de la resurrección, quisieron levantarlo a piedra, ¿sí? Porque el tema de la resurrección es el tema fundamental, es un tema doctrinal. Nosotros hablamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo por la resurrección. Si no fuera por la resurrección, si nosotros creyésemos que no hubiese una resurrección, no creeríamos en Cristo. Tanto así que el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice la importancia de hablar y de entender el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Cuando venga Cristo y habla a Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, y se tiene que derrumbar ese vocabulario en nosotros, que cuando muere un familiar, un amigo, y entonces nosotros en una actitud de sentimiento por el dolor que estamos afrontando por ese familiar que está allí, o ese amigo, le decimos que Dios lo tenga en su santa gloria. No es así. La persona murió y está allí. Eso no está en la santa gloria. Nosotros tenemos que estudiar las escrituras y dejar de usar un vocabulario que se usa para engañar, ¿sí? Un vocabulario que han creado religiones para decir que una persona murió y enseguida nosotros escribimos Dios lo tenga en su santa gloria. No, señor, una persona murió y está muerto allí, ¿sí? Porque si Dios lo tiene en su santa gloria, entonces Cristo, que habla la palabra de Dios, que vendrá una vez más, la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué vendría a buscar Cristo a la tierra? Si ya estamos en la santa gloria. Y es una serie de frases sentimentales y de alguna manera dolorosas, porque bueno, uno le dice descansa en paz, y toda esta terminología que usamos para abrazar al familiar de aquella persona que ha muerto. Y debemos estudiar por la palabra de Dios el tema de la resurrección, ¿sí? El tema de la resurrección. Y cuando tuvimos la oportunidad de leer en el libro de Corintios el capítulo 15 que habla de este tema, profundizamos en la resurrección, entender el tema de la resurrección, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo viene de regreso, ¿sí? Y dice, Hechos capítulo 20, verso 3, dice, después de haber estado allí 3 meses en Grecia, oiga, después de haber estado allí 3 meses en Grecia, el apóstol Pablo invirtió de su palabra en el seno, en el centro, en el epicentro griego,
fue usado por Jesucristo y allí habló la palabra de Dios. Allí la habló a los griegos, ¿sí? Y hoy que este evangelio se predica para aquellos que hemos creído que en Cristo es el medio y es el camino que nos conduce a una eternidad con Dios. Se ha predicado. Son 20 siglos que han pasado. Ahí ha pasado la Reforma, ¿sí? Por Martín Lutero, que es un referente para de alguna manera nosotros mirar cómo este hombre fue usado por Dios también para predicar la palabra de Dios. San Agustín, ¿sí? Y grandes científicos y teólogos, ¿sí? Todos no son ateos, sino que han pasado hombres que han sido usados por Dios en la historia. El mismo René Descartes. Y yo te hablo de todos estos hombres científicos, bueno, porque leo sobre ello, estudié y todos los días estudio la terminología matemática. Por ejemplo, de vez en cuando he tenido la oportunidad de leerme el libro El discurso del método, ¿sí? Que es un libro científico, y tú vas a leer el pensamiento de René Descartes, y allí en ese gran libro que él habla, ¿sí? Y de alguna manera cree que hay un Dios, como también hay filósofos que pues no creen que hay un Dios, pero no todos los filósofos han sido ateos. Entonces encontramos acá, estamos hablando de Grecia, ¿sí? Y dice aquí, y le acompañaron, dice acá en el verso 3, después de pasar allí 3 meses y siéndole puesta asechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, ¿sí? Y le acompañaron hasta Asia, ¿sí? Asia, el gigante asiático, ¿sí? Allí el apóstol Pablo dio unas puntadas para iniciar el evangelio en el gigante asiático. Y déjame decirte, hoy el evangelio, hoy uno lee la noticia actual, y es que en Asia, en el gigante asiático, está entrando el evangelio, ¿sí? Se están cayendo los dioses de ellos y está entrando el evangelio de Cristo. Y yo te lo digo porque, bueno, te he venido diciendo que hay una página en España que se llama Biblia Todo, y ahí en esa página publica lo que está pasando en el mundo actual. Esto no es de hace 50 años y una historia, no, esto es actual. Cómo el evangelio ahora en pandemia se pudo extender en Estados Unidos, en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, sobre todo en Asia. Cómo se está entrando por medio de los asiáticos, ¿sí? Los chinos, los japoneses, sobre todo los chinos, está entrando el evangelio. Y cómo a través de estos países como Irán, a través de su religión, quieren poner límite, ¿sí? Y han matado grandes siervos de Dios, porque han muerto actualmente pastores. Yo lo veo recientemente, y aquí en esta página yo trato de publicar esas noticias mundiales de lo que está pasando con respecto al evangelio de Jesucristo. Y entonces aquí, es decir, el apóstol Pablo dio una puntada, sentó el evangelio en Grecia, y allí se ha venido trabajando. Y yo creo que a través de estas redes sociales, ¿sí? A través de estas plataformas, el evangelio se extenderá, tal como lo dice Daniel, que la ciencia se aumentará. Pero ¿para qué se aumenta la ciencia? Para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios comience a usar esta herramienta y comience a hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Hay que salir del anonimato, hay que salir donde estás escondido por miedo de hablar la palabra de Dios. Son tiempos
donde tenemos que apalancar el Evangelio hacia adelante. Este es nuestro tiempo. Mañana o esta noche yo puedo morir. Y bueno, tengo que hablar de Cristo mientras esté vivo. Cristo es el que nos llenó a nosotros, nos instruye por su palabra. Hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí miramos, uno mira leyendo las cartas del apóstol Pablo y el Evangelio es de controversia. Así, si usted está mirando y ha seguido conmigo leyendo el Evangelio, el libro de Hechos, mirará cómo al entrar el Evangelio a un lugar ha habido persecución, como lo hay hoy. Es que todos creen. Hoy las redes sociales atacan a los pastores, atacan que son vividores, eso dicen cantidades de cosas. Y puede ser real. Quizás puede ser real, pero no todo, ¿sí? No todo tenemos por qué creerlo. Entonces aquí miramos cómo el apóstol Pablo, él dice, a través de luchas y a través de situaciones difíciles, lo han atacado, lo han, como se dice popularmente, lo han puesto contra la pared, ¿sí? Pero él ha llevado el evangelio del Señor. Entonces, aquí comienza, a partir del verso 7, dice, visita de despedida del apóstol Pablo. Allí se despide en Troas, luego llega a Mileto, también se despide, ¿sí? Y estando en Mileto, allí da su discurso de despedida del apóstol Pablo. Yo, cuando leo la carta del apóstol Pablo y uno lee sobre, en las 13 cartas y en el libro de Hechos del apóstol Pablo, mirará a un hombre instruido, un hombre que se proyectó en el tiempo, un hombre que de alguna manera miró que todo el tiempo no iba a vivir en esta tierra, ¿sí? Nosotros no podemos pensar que todo el tiempo demoraremos en esta tierra. La Biblia habla de que la edad de nosotros son 70 y los más robustos 80. Tú y yo nos vamos a morir. Entonces no, aquí estamos de pasos, andamos como el peregrino, porque hay una gran ciudadanía, la ciudadanía de Cristo, que será por la eternidad. No estamos para venir a quedarnos en esta tierra, ¿sí? Cualquier momento moriremos. Y bueno, el día que usted muera y venga Cristo en su segunda venida y le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Compraste un iPhone? ¿Sí? ¿Compraste una tablet? ¿Compraste una computadora? ¿Cuánto evangelizaste? ¿Tuviste la oportunidad de tener una red social como Facebook, Twitter, YouTube? ¿Sí? ¿Y qué hiciste? No, hay que hablar de Cristo, hablar del Señor, ¿sí? Es para esto están estas herramientas. Un día se cerrarán estas herramientas y lamentarás, ¿sí? Como se cerrarán las iglesias, se han cerrado a través de los años. Uno mira la historia y se han cerrado las iglesias, ¿sí? Se han cerrado, pero aún así se abren, porque es mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, será guiada por el Espíritu de Dios. Y allí va para adelante la obra del Señor. Pero no podemos pensar que bueno, cuando yo esté en unos años más evangelizaré. No. Le dice Salomón al joven acuérdate de tu juventud antes que vengan los días malos y diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Nosotros nos vamos poniendo viejos y hay un momento que no podremos salir de nuestra casa a 5 a 6 cuadras, porque ya nuestro cuerpo estará ahí inválido en una silla, si Dios nos permite tener una vejez, ¿sí? Porque yo soy de los que digo, uno tiene, en cualquier momento puede morir. Es que no podemos proyectar que vamos a vivir 70, 80 años. Ojalá sea así, para ver, en el caso mío, para ver a mis nietos, de mis 2 hijas. ¿Sí? Sería bueno verlos. Pero dejémonos de estar
arraigados en esta tierra. La ciudadanía del Hijo de Dios es en la eternidad con Cristo. Por eso es importante, ¿verdad?, vivir con Cristo, pero sobre todo morir con Cristo, morir con el Señor. No te creas que vas a quedarte en esta tierra. En cualquier momento podemos morir, ¿sí? Y eso es instantáneo, es cuestión de segundos para morir. Pero cuando uno lee las cartas también del apóstol Pablo, él hablando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a mí me encanta la parte de abajo, dice: pero prefiero vivir para ayudar a mis hermanos. ¿Sí? Somos los pies de Cristo, somos la voz de Cristo, somos los que estamos en esta generación para hablar de Cristo. No hay otra generación. Vendrá otra generación de tus nietos, de tu generación, de tus 4 generaciones hacia adelante, pero se habrá pasado tu oportunidad. Hoy es hoy la oportunidad de nosotros para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo digo porque el apóstol Pablo ya lleva 9 años de venir hablando, haciendo sus viajes, evangelizando, ¿sí?, hablando de Cristo, y de esa forma ha hecho una gran evangelización de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y llega acá, ya están los discursos de despedida, y él dice en el 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo sí se proyectó en el tiempo, ¿sí? Se dio cuenta que no era eterno y dijo: antes, ¿sí?, antes de morir debo hacer algo por la obra de Dios. Y estadísticamente se nos dice que tenemos 10 años para hacer el boom de nuestra vida, para querer hacer lo que tú quieras lograr en tu vida. 10 años es lo que dice las estadísticas, ¿sí? Y las estadísticas dicen que nosotros tenemos 10 años. Me refiero para lograr el boom. Obviamente nosotros tenemos para vivir 80 años, 50, 40, bueno, depende de la alimentación, depende del cuidado, depende de muchas cosas, ¿verdad? Pero los grandes hombres en 10 años logran un boom en su vida, un proyecto en su vida, ¿sí?, para hacerlo y lograrlo, porque ya luego de esos se perdió esa energía que había allí y desaparece esa oportunidad que tuviste en tu vida, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice: con tal que acabe mi carrera, pero que la acabe con gozo. Y ahí comienza el apóstol Pablo a hablar, pero vamos mirando que en este capítulo 20, una vez más, el protagonista es el Espíritu Santo. Porque es que usted lee el libro de los Hechos y se dará cuenta que el protagonista es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la iglesia primitiva y de la iglesia actual. Usted, como hijo de Dios, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es el que está en nuestra vida, es el que nos ayuda. Si verdaderamente crees en el Espíritu Santo, claro está. Porque pues si no crees, ¿qué se puede hacer? Pero yo, que he leído la palabra de Dios, veo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que guiarnos a nosotros. Él es el que nos convence, Él es el que nos da paz, Él es el que nos da la forma de ver a través de su guía lo que es bueno para nosotros. Tienes que aprender a trabajar y a dejarte guiar
por el Espíritu Santo. Y aquí, una vez más, encontramos el Espíritu Santo trabajando en esta iglesia. El apóstol Pablo dice en el 20:23, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan tribulaciones y presiones. Y también esto es importante, porque a veces pensamos que bueno, que porque somos hijos de Dios no vamos a pasar por tribulación. Estamos equivocados. Los hijos de Dios tienen que pasar por el desierto, tienen que pasar por la tribulación, tienen que pasar por la persecución. Solo que cuando están en ese estado, cruzando ese valle oscuro, bien sea en el sentimiento, bien sea en el negocio, o bien sea en cualquier área de tu vida, cuando tú estás pasando por ese momento difícil, el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿sí? Pero no podemos pensar que porque somos hijos de Dios no vamos a pasar por desierto. No, Señor, no es así. Aquí el apóstol Pablo, él está diciendo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Está diciendo Pablo, ¿okay? Y uno mira cómo los apóstoles pasaron por tribulaciones, porque eran hombres, y los hombres deben pasar por tribulaciones. La única garantía es que cuando tú estás en ese estado, el Espíritu Santo te ayuda. Te lo pasas, Él te va a ayudar, ¿sí? No todo es gozo, no todo es alegría. Y bueno, la vida hace parte de momentos agradables y de momentos tristes, que no todo es felicidad. Tenemos que pasar por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de persecución, momentos donde usted se fue, se cayó mentalmente, donde usted en un estado de salud lo pone a reflexionar, ¿sí? Y entonces en esos momentos, allí está el Espíritu Santo. Y obviamente la actitud resiliente que tú tengas. La resiliencia es ese término que necesitas para levantarte en una actitud mental de que sí se puede, ¿sí? Un momento de lucha, ¿verdad? Sí se puede. Todos hemos pasado por esos espacios psicológicos y allí necesitamos, ¿verdad? Tener resiliencia a que no podemos quedarnos allí, tenemos que avanzar. Hoy es un día de avanzar. Y el apóstol Pablo, él está diciendo: a pesar de que hay tribulaciones, prisiones, quiero acabar una carrera con gozo. Quiero acabar una carrera con gozo. Y dice acá, a mí me gusta esta parte que está acá en el verso 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hoy hay la oportunidad de dar un consejo, un abrazo, una voz de consuelo, ¿sí? Algo, un mercado, algo que puedes dar. El mismo testimonio tuyo, lo que tú has vivido, sirve a los que vienen detrás y que tú quieres que no caigan en ese hoyo, sino que de alguna manera lo despiden en un zigzag y puedas de alguna manera ayudarle a esa persona. Ay, más bienaventurado es dar que recibir. Este capítulo 20 es un capítulo precioso de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, para despedirse, cuando se reúne a los ancianos, en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hoy, es verdad, se han levantado, y en todos los tiempos se han levantado hombres malos
que destruyen con su testimonio la obra de Dios. ¿Sí? En la grey del Señor de pronto está alguien que no está en las buenas causas, buscando las buenas causas, sino quiere dañar la obra de Dios. Y el apóstol Pablo lo anuncia allí. Por eso nosotros no hay más la fuente oficial donde nosotros podemos ir y evidenciar qué es lo que dice Dios para nosotros, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejarnos guiar por un predicador, por un pastor, por nadie. Es la fuente oficial, es la palabra de Dios, es la Biblia. Para eso está la palabra de Dios. Usted tiene que leerla y ahí dejarse instruir por Dios con la ayuda del Espíritu Santo, y ella es la guía, ella es el camino, ella es la fuente, ella es la que nos inspira confianza. Y tenemos que ser lectores de la palabra de Dios. En ese orden de ideas nunca habrá por allí un falsante que engañe con su expresión y narrativa y nos haga desviar del propósito de Dios. Por eso mi programa no busca otro objetivo. Yo no busco otro objetivo al sentarme aquí, sino decirte, hombre, vamos a leer la palabra de Dios. Nada más. No vengo aquí a demostrar otra cosa, sino decirte, es con la palabra. La palabra de Dios es la que te tiene que guiar. Esa palabra tú tienes que leerla allá en casa. Esa palabra tiene que dejar instruirlo a usted, a su familia. Lea la palabra de Dios. Lea la Biblia. ¿Sí? Allí la lee, la estudia, le pide la ayuda del Espíritu Santo. De acuerdo también a su conocimiento, que usted ha tenido la oportunidad de estudiar otros libros, y allí usted entenderá el propósito de Dios para su vida. Me alegra que hayas estado allí. Recuerda que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy hemos llegado al capítulo número 20. Son 28 capítulos, nos faltan 8. Y de esa forma concluimos este gran libro, Hechos de los Apóstoles. Y bueno, gracias por tu compañía, por tener la oportunidad de verlo en vivo, o para aquellos que lo ven diferido. Muchas gracias. Y bueno, no hay otra razón de sentarnos en esta oficina sino para leer la palabra de Dios, porque todos necesitamos leerla y ser instruidos por ella. Cuídate mucho y bueno, donde quiera que estés, practica los protocolos de bioseguridad, vive contento y no olvides nunca de leer la palabra para que ella te instruya. Chao. Bendiciones.